El Luquita lo conozco de prekinder yo. ¿Sí? Sumamente pequeño, muy simpático. Sí. Muy agradable. Junto con sus amigos tienen un grupo muy interesante, muy divertido. Ya chicos, miren, hoy día, buenos días a todos, ya los saludé uno por uno, espero que se sumen más a la clase. Hoy día vamos, ¿se acuerdan que yo les había dado esta actividad? Que algunos nomás la realizaron. Vamos a jugar entre nosotros a ver cómo lo hubiese ido. Voy a pedirle a cada uno, por asistencia, que me ayude a completar este juego. Vamos solamente de América. Vamos a jugar los países y las capitales. ¿Ok? ¿Con qué prefieren partir? ¿Con países o capitales? Quedamos en el chat. ¿Con qué prefieren partir? ¿Países o capitales de América? A ver, el primero dice países. Ya, partamos con países millonarios. Como, ya. Yo les voy a decir y ustedes me tienen que ir diciendo rápido de qué país se menciona. Puede bajar un poco. Ya. Todavía no. Voy a sacar yo, me voy a mutear yo. Bueno, reiniciar. De nuevo. Ya. Vamos a partir desde ahora. Ya. ¿Dónde está Bolivia? Bolivia está en el chiquitito que está al medio. Aquí. Ese. Ya. Perú está arriba Argentina, haga clic y en Argentina está Argentina. abajo. Haga clic en la Guayana Francesa. El más grande, Brasil. No, pero hay que mirar eso. Ese es el que nos está diciendo. ¿Dónde está Guayana Francesa? Y les voy a dar una pista. Pipe, ¿dónde estás? La Guayana está arriba. Creo que está al Bien. medio, ¿Dónde está está al Chile? medio que está donde marcó. ¿Dónde está Chile? Acuérdense, ahí estamos. ¿Dónde está Chile? Ahí el más delgadito. Ahí, Bien, al lado de perfecto. ese mismo. Ahora, Surinam. ¿Dónde está Surinam? Ahí está Surinam. Surinam, al lado, ese que apretó. Ahora, Bolivia. ¿Dónde está Bolivia? Arriba de Argentina, el más grande. Eso, Ese. bien. Ahora, Perú. Arriba, Bien. Después, Ecuador. Arriba de Perú. Bien. Muy bien. Guyana. Ahí está Guyana. Yo le doy la vista. Venezuela, ¿dónde está? Arriba, arriba. Ya. Paraguay. Acá. Paraguay, ¿dónde está? Puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese. Vamos, vamos. El tiempo va avanzando. ¿a la Argentina? Arriba de ¿Este o ese? Argentina. ¿Ese o ese? Arriba de Argentina. El de arriba, ese Bien. mismo. Ahora Uruguay, ¿dónde está? Abajo. El de Bien. abajo. Y Colombia. Arriba, Arriba. Bien. Brasil. El más grande. Bien. 87%. Solamente nos tocó Argentina, ¿ves? De eso se trataba el juego. Veamos las capitales. Las capitales, a ver si se las saben. Ya. Buenos Aires, ¿dónde está? Capital de... Buenos Aires, la capital de... de Argentina, Sí, muy bien. Después, Lima, capital del... Perú, Perú. Ya, vamos. Bien. Georgetown. La Guayana. Georgetown, no, Bien, alguien lo dijo la Guayana. La Paz, capital de... Bolivia. Muy Bolivia, bien. Muy bien. Caracas, capital de... Venezuela, Venezuela. Muy bien. Brasilia, capital de... Brasil, Perfecto. Bogotá, capital de...
Colombia. Muy bien. Quito, capital de Quito, Ecuador. hoy, Quito, creo que es Ecuador, de po. Ecuador. Muy bien. Asunción, capital de. Quedan poquitas. Asunción, capital de. Le doy una Uruguay, pista. Paraguay. Montevideo, Paraguay. capital de. Uruguay. Uruguay. Muy bien. Santiago de Chile, capital de. Chile, Paramaribo, capital de. México. 100%. Bien. ¿Se dan cuenta que es fácil el juego? Y uno aprende mucho. Uno aprende muchísimo con este juego de geografía. Yo lo juego con mi hija y porque están viendo geografía de América, va en cuarto básico y lo aprende más rápido. Y entretenido. Por eso no les dé miedo jugarlo. Entonces hoy día, chiquillos, después de haber entrado en esta parte lúdica, vamos a hablar del paisaje. El paisaje. Hola, profe. Soy sobre el atraso. Sí, Ignacia Eliana, más conocida como. Me tiene que responder. Mensaje cambia el tiempo por causa natural de la acción de la sociedad. Conocida como. Me tiene que responder para comenzar mi clase. Ignacia. Entonces hoy día el tema, ¿no es cierto? El paisaje cambia en el tiempo por causas naturales y por la acción de la sociedad. Hoy día vamos a ver entonces, por lo tanto, el paisaje, que es una nueva unidad, que vamos a ver que el paisaje cambia por efectos, ¿no es cierto?, naturales, que pueden ser, por ejemplo, desde desastres naturales, y también por la acción humana. Así de simple. Entonces va a ser una unidad que vamos a ver también mucho documental, cómo han habido algunos cambios geográficos producto de esto mismo que estamos hablando. Así que, Juan Sarira, muy buen día. ¿Cuántos llevamos? 10 alumnos. A ver, Ángeles, Francisca, Génesis, Ignacia, Guacolda, Francisco, Joana, Karen, Millaray y Lucas. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocen y caracterizan los tipos de paisaje existentes en el planeta. Porque hay distintos tipos de paisaje. Téngalo por seguro, hay paisajes que usted lo aprendieron esto, yo sé, cuando eran sumamente pequeños, ultra pequeños. Entonces, hay muchas cosas que se olvidan. 6. Y esta unidad nueva, recuerden que esta asignatura de tercero medio es nueva. Por lo tanto, tienen que saber que hay que recordar porque hay que darle, ¿por qué se creó esta unidad, esta nueva asignatura? Porque de otra manera, algo que nos está afectando mucho, ¿no es cierto?, el cambio de paisaje, producto de lo que hemos visto en tercero medio, que es el cambio Climático. muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Ignacia. Ignacia, muy bien. El cambio climático está afectando una nueva conformación del paisaje. Una nueva conformación del paisaje. Por lo tanto, por eso es importante que una asignatura nueva empiece a entender y que los alumnos vayan comprendiendo que el paisaje que existía hace unos 50 años se ha ido remodelando, tanto por efectos naturales, que es el calentamiento, pero también por la acción humana, producto de la urbanización. Entonces, según el diccionario de la lengua española, ¿qué se entiende por paisaje? Es una extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. ¡Wow! Artístico, es decir, como que fuera pintado por Dalí, que fuera pintado por Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tal como es el paisaje. En cambio, el Convenio Europeo del Paisaje es cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interpretación de los factores humanos o naturales. Por ejemplo, ¿este paisaje es natural o intervenido por el humano? El primer cuadrito. ¿Es natural o intervenido? Intervenido. Está intervenido. Este es natural. Si ustedes se dan cuenta, son las cordilleras, las grandes alturas, ¿no es cierto? Los glaciares son solamente, ¿no es cierto?, naturales. Aquí vemos, ¿no es cierto?, playas, que uno puede decir, sí, son naturales, pero hoy en día también las playas están intervenidas por la acción humana. Pero aquí, si ustedes lo ven sin ninguna estructura, se ve un paisaje natural.
porque no hay una estructura o modificación hecha por parte del hombre. Entonces, vamos a encontrar tipos de paisajes, que son paisajes naturales, ¿no es cierto?, como las de las grandes alturas, paisajes rurales, que son muy pocos, pero que aún, por ejemplo, quedan, por ejemplo, en Canadá hay muchos de estos paisajes donde son aptos para la agricultura, pero no han sido intervenidos por el hombre. Pero también vamos a encontrar los paisajes artificiales, el paisaje urbano, por ejemplo, o los del litoral central, donde hay muchas playas, pero que ya están intervenidas por el ser humano. ¿Por qué motivo? Porque le ha dado por así decirlo, una orientación turística para que la gente vaya. Es un paisaje, ¿no es cierto?, donde uno ve que hay una relación directa entre el paisaje natural, pero también la intervención urbana, porque la playa en sí es natural, pero todo lo que está al borde, ¿no es cierto?, en la parte de la arena, es netamente intervención humana, ¿no es cierto? Hay valores del paisaje estético. Por ejemplo, la mayoría son lugares bonitos, agradables de visitar, que los que pueden realizar actividades de ocio, caminar, hacer piragüismo y nadar. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, hoy quiero ir a un parque forestal, a una reserva? Yaret Manrique, bienvenida. No se preocupe, Yaret, no se preocupe. Por ejemplo, ¿quiénes han ido a un parque nacional al sur de Chile o alguna reserva nacional, donde obviamente no puede haber intervención del hombre? A ver, veamos en el chat. ¿Quién ha ido? Por ejemplo, al Parque Nacional de Torres del Paine, o al de Nahuelbuta, o algunos que están en el sur de Chile. Todo eso, ve que esa gente que va ahí puede ir a visitar los parques, pues no puede transformarlos. De hecho, por ejemplo, está prohibido ahí hacer cualquier fogata, puede hacer asado, todas esas cosas. No, ellos tienen que solamente Profe, visitar. Dígame, ¿quién me habla? que yo fui a las Torres del Paine, po, y ahí, ¿Recuerda? sí, como en ese lago que hay, cuando uno sube las torres, Sí, nadie se puede meter a ese lago, ni siquiera para mojarse los pies, nada. exacto. Y Eso, cuando yo subí, una persona se metió así, se tiró un piquero, y los guardias todos lo tomaron y se lo llevaron así súper rápido. exacto, lo toman detenido porque en este caso, usted al Sí, porque ingresar, tienen que pagar multa. exacto, al ingresar usted a un parque nacional, están con leyes distintas. Cualquier persona, y en los parques nacionales que están asegurados porque son patrimonio de la humanidad, se cuidan. Por eso hay que tener Sí, mucho cuidado cuando uno va a un parque nacional o una no podía reserva tirar nacional. basura, nada. Por ejemplo, en las reservas nacionales, por ejemplo, les voy a hablar, por ejemplo, cuando los van a Pir, que está, ¿no es cierto?, hay un río, ¿no es cierto?, que la gran mayoría va a hacer asado. Sí, hay lugares para hacer asado, pero esos lugares, no en cualquier lado donde uno se le ocurra. ¿Por qué motivo? Porque esos lugares también son protegidos por la CONAF, ¿no es cierto?, la Corporación Nacional Forestal, que son para mantener, ¿no es cierto?, esos pulmones, áreas verdes. Wow. Por favor. Disculpa, No, no se preocupe. fue mi teléfono. Entonces, no, está bien, pues música moderna, bien, bien, bien. Pensé que escuchaba, o tenía de ringtone a Salvatore Adamo, o a Rafael. No, eso fui yo, disculpa. No, no se Fue mi preocupe. teléfono que me llamaron. Pero corta. No, no se preocupe. Oye, disculpa, yo fui al Huilo Huilo, No a te puedo creer. Villarrica. Oh, precioso. Hermoso. Sí, y tú Sí. te das cuenta, y tú, que bueno de tu experiencia, tú te puedes dar cuenta y le puedes contar a los chiquillos dónde la gente, y qué es lo que no tiene que hacer ahí. Bueno, ahí primero que nada no pueden fumar, lo primero, por la reserva. No pueden hacer, como dijo la niña, ahí el Huilo Huilo, no se pueden bañar. Tampoco está prohibido, porque también cuando tú entras, también tú tienes que, con nombre, con todo, si a ti te pasa algo en el momento que tú te bañas, ellos tampoco se hacen responsables. Pero es hermoso el paisaje, tienes que subir 180 escalones para poder ver el Huilo Huilo. Qué gran Fíjate, dato. es hermoso. Los saltos, claro, porque son saltos de Sí, Huilo Huilo, son así como cascadas. Es muy hermoso, de verdad. He ido 2 veces, gracias a mire. Dios.
Mira, lo que tú nos Sí, dices es importante para los chiquillos para que entiendan que hay lugares que son reservas, porque van quedando muy pocas a nivel del planeta, y en Chile, que se cuidan mucho esos lugares naturales. Por lo tanto, eh, esto de no poder fumar, porque imagínense, un cigarro mal apagado, etcétera, puede provocar un incendio. La basura tiene que estar contenida, guardada, ¿no es cierto?, en una bolsa, botarla cuando uno sale. Hay gente que, lamentablemente, por falta de educación, ¿qué hace? Llega y la tira nomás, así, ay, hay una arbusto, ahí la va a claro. ver. Y se me había olvidado, los saltos del Petrohue también son Ah, reservas precioso. naturales, po. Sí, pues. Hermoso, igual. Y tú Es viste lo hace, mismo, o sea, y yo creo que justamente. los alumnos lo Sí, vieron igual. muchos alumnos vieron hace poco las noticias, que por ejemplo el Salto en Laja, que llevaba un hilito de agua ya por la sequía que había, hoy día ha tomado netamente todo su esplendor. El que conoció, yo por ejemplo, que yo lo conocí en los años 80 el Salto en Laja, porque mi familia vive por ese sector. Oh, pero impresionante. Y cuando la última vez que yo en mi gira de estudio, yo fui hasta Chiloé. Y cuando veníamos de vuelta, paramos en el Salto en Laja. Y nos sacamos fotos cerca, todo. Y cuando yo miraba el Salto en Laja de nuevo, créanme, de nuevo, que por ahí fue hace poquito, unos 4 años atrás, seco, No llevaba nada de hilitos agua. de agua, hilitos. Y lo mismo que la famosa 7 tazas. ¿La han visto las Claro, noticias? Chiquillos, las 7 tazas. Las 7 tazas, yo las conocí cuando mi hija tenía 1 año, 2013 viajamos, a ver, no sé, tenía 2 años. Y créanme, uno había que bajar harto y uno se podía bañar en el último pozo. Y en 3 años la situación cambió y las 7 tazas desaparecieron, no llevaban agua, se habían secado por la sequía. Y hoy día con estas lluvias que ocurrieron durante en el sur de Chile, especialmente en Santiago llovió harto, pero en el sur llovió más, las 7 tazas volvieron a su esplendor. Maravilloso, maravilloso. Esos recursos, ¿no es cierto?, esas reservas nacionales que uno dice, pucha, que son un orgullo para los chilenos, que son cosas extraordinarias que no existen en otros lados del planeta, estaban volviendo a emerger gracias a la lluvia. Oh, notable, chiquillos, para que ustedes en algún momento puedan visitar esos lugares. sí, Esto, por ejemplo, estos paisajes es muy importante porque mantienen la vida silvestre. eh, Animales, ¿no es cierto?, que viven en ese entorno, que muchas veces la gente los saca allá en los zoológicos porque son bonitos, etcétera, pero no es lo mismo. Ellos se adaptan a un ambiente, ya sea a tropicales, a climas polares, templados, ellos se adaptan, así como la vegetación se adapta a distintos, ¿no es cierto?, tipos de clima. Y por eso es importante cuidar todos los animales de esos lados. Ignacia dice, profe, hay un lugar que se llaman los toboganes naturales, al igual es súper lindo, sí, exactamente, la Torre del Paine, el Huilo Huilo, pero sí, sí, lamentablemente, y, la gran mayoría va a coincidir conmigo que viajar a esos lugares en Chile, por ejemplo, las Torres del Paine, sale carísimo, ir a nuestro propio territorio sale carísimo, pero si uno va al extranjero, va a Brasil, a otros lugares paradisíacos, ¿no es cierto?, sale más barato, pero viajar a Torres del Paine es súper caro, y eso que en nuestro propio país, viajar al sur también. Es increíble que la gente no tenga posibilidad de conocer su territorio, ¿no es cierto?, los paisajes bellísimos que tiene nuestro país, porque es más caro salir de Chile, entrar a Chile, ¿no es cierto?, o conocer Chile, que ir a otros lugares que son pucha, como Brasil, ¿no es cierto?, como ir a Cuba, como ir, ¿no es cierto?, al Caribe. Es increíble. Entonces limita la posibilidad de que muchos chilenos conozcan su territorio. Una, porque para viajar al sur, a la zona austral, hay que ir solamente en avión, no se puede ir en locomoción, en este caso transporte de vehículos. ¿Por qué? Porque no hay carretera hacia el sur. Entonces, si uno quiere ir, por ejemplo, a Punta Arenas, tiene que irse por Argentina o por avión. Entonces, todo eso encarece, y allá el quedarse allá es caro. Y eso es lo lamentable. A lo mejor, claro, uno permite que se cuide mejor, porque va menos gente, etcétera, pero la gente no tiene posibilidad de conocer estos lugares, que son extraordinarios. En cuanto a los valores del paisaje, los culturales, educativos, los que están intervenidos por el hombre, algunos lugares conservan momentos artísticos o monumentos históricos, por ejemplo, desde la aparición de las primeras civilizaciones que todavía se guardan. Por ejemplo, aquí puse unos lugares de España que estas son, imagínense, del siglo XV, son estructuras creadas por musulmanes, y que todavía se mantienen.
Esto en Galicia, en España también encontré estos lugares que también fueron creados nosotros por musulmanes de la época y que no han sido destruidos a pesar de toda la urbanización que se ha hecho, productos que son, en este caso, se consideran como monumentos históricos y que se cuidan. En Europa son muy, muy precavidos de cuidar los vestigios históricos, ¿no es cierto?, que le han dado identidad a su pueblo. En Europa, por ejemplo, los castillos, ustedes han visto las famosas catedrales que existen, a pesar que puedan decir, oh, en este lugar podríamos instalar un edificio, ¿no es cierto? Allá los cuidan muchísimo, 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 y esa es la idea. Jan Peña, bienvenido. En ciertas zonas viven personas que llevan a cabo actividades tradicionales o tienen formas de vivir curiosas. Exacto. Por ejemplo, en Europa, uno puede decir, son distintos idiomas, distintas culturas, ¿no es cierto? Y tienen distintas tradiciones. Comparten una misma moneda, comparten, ¿no es cierto?, leyes que son de Europa, pero cada uno tiene su idiosincrasia. En Chile, por ejemplo, el norte de Chile es totalmente distinta a la cultura, las costumbres del centro, y más aún con las de la zona sur, zona austral, son totalmente distintas. Por eso cuando ustedes con el profesor Bastián ven los tipos de baile, ustedes ven que no se baila cueca solamente a nivel nacional, hay distintos bailes, hay distintas muestras artísticas, y eso es lo que valida un pueblo, la diversidad de cultura, y eso es lo que uno tiene que cuidar. Y en este caso, las tradiciones musicales, las tradiciones, ¿no es cierto?, de baile, son patrimonio de los países que hay que cuidarla y por eso hay que destacarla, y por eso en la fiesta de la chilenidad se muestran distintos bailes. ¿Por qué motivo? Porque esos son parte de la tradición chilena. El patrimonio no solamente es físico, un lugar uno concreto, sino también son, en este caso, culturales. Alguien me escribió por ahí. Gracias, sorry, no te preocupes, Jan, bienvenido siempre. Gente en la clase, siempre bienvenido. Ahora, tipos de impacto en el paisaje. Cuando nosotros vemos esto es como para a modo introductorio, ¿no? Hay impacto en el paisaje que puede afectar. Por ejemplo, sin mirar el esquema, ¿cuál es el impacto más grande que puede tener un paisaje natural? ¿Y qué se le ocurre? Un paisaje natural. Lo que inmediatamente va a cambiar su destino. La extracción. Exacto, es decir, la intervención del hombre. Cuando ya le dé un sentido económico, le dé un sentido turístico, inmediatamente ese paisaje deja de ser natural para ser intervenido. Lamentablemente el hombre es así. Por ejemplo, el tipo de impacto de ocupación, lugares que, por ejemplo, obviamente por aumento de la población se busca asientos urbanos, zonas industriales, construcción de obras públicas, por ejemplo, las carreteras, los puentes, actividad agrícola y ganadera. Entonces, toda esa zona, y desde los inicios de la civilización hacia el año 5000 a.C., todas esas zonas, ¿no es cierto?, que eran paisajes naturales, comenzaron a ser utilizadas para, por ejemplo, la agricultura, para construir ciudades. Y así fue pasando con los griegos, con los romanos, mesopotámicos, egipcios, llegando a la Edad Media, que en muchos lugares, por ejemplo, que eran bosques, se empezaron a talar todos los bosques para construir ciudades, para sacar recursos naturales. ¿Y para qué vamos a hablar en el siglo XVIII con la revolución industrial y la revolución agrícola? Que se necesitaron más espacios para construir industrias y zonas agrícolas para alimentar a una población que estaba aumentando. ¿Para qué vamos a hablar de este siglo, pues? Si estamos con Si 7.500 la cuestión millones. es que ya no es una extracción, es una explotación a los recursos naturales. Ustedes, como han visto en este caso en historia, ocurre eso. Y más aún, le agregamos la emisión de contaminantes, tanto en la actividad agrícola y ganadera e industriales, y los residuos urbanos. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando vas a la basura y uno dirá, ¿dónde diablos se mete tanta basura? ¿Han pensado? Porque hay ¿Qué vertederos. cosa? ¿Dónde? Imagínense, en Santiago, la región metropolitana produce mucha basura. ¿Dónde se puede guardar tanta basura? ¿En un vertedero? En los vertederos, fantástico. Pero en los países más pobres, y eso es lo más lamentable, que la basura la tiran a los ríos, al mar. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en la India, que los ríos son sagrados para ellos, imagínense, botan la basura, pero la gente se baña ahí, bautiza a sus hijos ahí, sacan Ay. agua de ahí para beber y botan la basura. Por eso las enfermedades allá estomacales son muchísimas, desde el cólera, el tifus, se da mucho
Porque en ese mismo Guácala. río que consideran sagrado, se producen cosas que no deberían ocurrir. Y no podrán quemarlo en un lugar aisladito por ahí. Y tú dices, ya quememos, entonces chuta, contaminamos más. Bueno, pero igual se contamina de alguna otra manera. Imagínate, yo te voy a contar un ejemplo. El 2015, a ver, hace 5 años atrás, ocurrió un hecho bien particular en Santiago. Era febrero y un vertedero que estaba en Melipilla, se empezó a quemar. Se empezó a quemar. Y tú vas a decir, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que los vertederos recuerda que tienen productos orgánicos y productos químicos. Y la región metropolitana como es por así decirlo, sus hoyos, quedó todo contaminado. La gente el otro día, por ejemplo, el mismo día andaba con los ojos rojos. Había un olor a excremento y material tóxico. Te estoy hablando de febrero del 2015. Entonces, se alertó, hubo una emergencia sanitaria para, en este caso, apagar el incendio y tratar de que la gente que llevaba con síntomas de dolor de cabeza, ¿no es cierto?, que era muy fuerte el olor, ¿no es cierto?, y en este caso los gases químicos, tenían que ir a los hospitales, porque fue muy fuerte, imagínense. Entonces uno dice, si la basura una la podría quemar, no, pero ahora con el tipo de basura que hay, es más peligrosa, porque tú quemas elementos químicos, plásticos, ¿no es cierto?, y orgánicos. Por eso es peligroso. Y el último esquema dice actividades forestales, minas, a cielo abierto, canteras. Entonces siempre va a haber impactos. Por ejemplo, en Chile, nómbrenme ustedes un yacimiento grande donde hay actividades. Díganme ustedes. ¿Cómo se llama la mina de cobre que está en el norte de Chile? Más grande del mundo. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa, profe? No lo escuché. La mina de cobre más grande del mundo, que está en el norte de Chile. Ay, esa tiene, tiene un nombre. Tiene un nombre. Pueden escribir, lo pueden decir por micrófono. ¿Cómo se Pero era la llama? mina a cielo abierto, ¿cierto? No me acuerdo cómo se Ya, llama. La bueno, de Chuquicamata. Chuquicamata, perfecto. Chuquicamata, por ejemplo, era una zona netamente desértica, totalmente desértica. Y a finales de los 70, ¿no es cierto?, se empezó a a perforar para sacar, porque se descubrió que había mucho cobre. Hasta que se dieron cuenta que era grandioso para la economía del país hacer una gran, ¿no es cierto? Oye, porque esto venía de los años 20, 30, pero eran pequeños hoyitos, ¿no es cierto? Se hicieron cuenta que la zona estaba cubierta. Y desde ahí en adelante empezaron a hacer pueblitos cerca de Chuquicamata para que la gente que trabajaba ahí estuviera cerca. Pero como era tanta la extracción de cobre que empezó a construirse una ciudad, la famosa Calama. Y como la gente se aburría, porque imagínense, en pleno desierto, con suerte había algunas distracciones, lo que más había de distracciones eran, por ejemplo, tabernas, bares. Entonces ¿qué hacían los mineros? Iban a puro tomar, pues, hasta que se creó un club de fútbol. Hicieron un estadio y crearon un club de fútbol para que los mineros se fueran a distraer, el famoso Cobreloa. Entonces hubo un impacto que no fue tan fuerte porque era una zona desértica, pero ocurre distinto cuando entramos a intervenir un bosque, porque ahí son parte del pulmón de la naturaleza que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el principal impacto sobre el paisaje, asentamiento urbano. Imagínense, toda esta zona era de, ¿qué hay aquí? Lo que yo estoy marcando. Casas. No, aquí lo verde, ¿qué son? Bosque. Bosques. Árboles. Árboles, ahí existían bosques. Esto era una zona de bosques en Europa. Pero ¿qué hicieron? Instalaron casas. Es decir, alguien le ofreció, le dijeron, ¿sabe qué? Váyase a vivir a un lugar, ¿no es cierto?, espectacular, genial, donde va a tener contacto con la naturaleza, pero ¿a costa de qué? De sacar árboles. ¿Se dan cuenta? Acá, la playa, mire, con grandes edificios y hoteles. Profe, Igual se ve feíto. Dígame.
Alguien me habló. Profe, ¿usted ha visto lo que hicieron en el bosque del Canelo? Todos los... Sí, o yo lo encuentro una desgracia, porque yo hace 2 años mi hija nos pidió ir a la playa y arrendamos una casa y bajamos por el bosque espectacular, porque uno va bajando, bla, y uno llega y siempre la playa está llena porque son chiquititas. Está el canelito, el canelillo y el canelo. El canelillo era más chiquitito, pero el agua era más tranquila, entonces a mi hija le gustaba más. En cambio, el canelo, el agua era mucho más... Y ahora le faltó poner un mall ahí. Sí, profe, impresionante. Yo tengo casa, bueno, mis papás y mi familia tienen casa en el Quisco y nosotros siempre íbamos al bosque del Canelo y era súper bonito recorrerlo y caminar y todo. Pero ahora el año pasado y el año antes pasado empezaron a expandirse con esos negocios como de madera y Sí, ya están hasta arriba, o sea, han cortado la mitad del bosque. Es horrible, sí. o sea, no, y la gente llena de basura, de melones, música, o sea, no tienen, ya no, se perdió la atracción turística y lo que era Exacto. bonito, porque ya Porque ni arena vemos. exactamente, porque una de las cosas que tú dices es que era distinto. El Canelo tenía esa particularidad a distinción de todas las otras playas del litoral, que para llegar a esas playas había que atravesar el bosque. Entonces, uno veía a la gente que se bajaba de las micros y tenía que caminar hasta llegar a la playa. Nosotros íbamos en auto y nos estacionábamos cerca y bajamos hasta el final. Y ahora eso no, pues. Y eso, lamentablemente, es producto, ¿no es cierto? Claro, la negociación entre la municipalidad, que plata por aquí, por allá, destruyendo algo que era también una atracción turística, porque daba mucha sombra, mucha sombra. Eso era lo importante. Acá ustedes pueden ver, miren, industrias entre medio de bosques. Aquí, ¿no es cierto? Obras públicas, carreteras, en lugares que estaban totalmente alejadas de la civilización. Tendido eléctrico sobre lugares, ¿no es cierto? Imagínense un cable, ¿no es cierto?, que cayera ahí y prendiera todo este pastizal. Aquí ustedes pueden ver trabajo agrícola, campos de cultivo en zonas que eran de bosques. Todo esto eran bosques. Y se deforestaron y se hicieron plantaciones. ¿Producto de qué? Si aumenta la población, mayor cantidad de alimentos se necesita. Aquí es lo peor. Los residuos agrícolas y ganaderos, ustedes saben que lo vimos, ¿no es cierto?, en clase de historia, el metano especialmente, porque se produce mayor cantidad de ganado para, en este caso, para transformarlo en carne, etcétera. Pero el problema es que produce mucha contaminación. Los residuos urbanos, claro, me hablan de vertederos, pero ustedes han visto cerca de sus casas que la gente que no tiene mucho criterio bota televisores, cama en la calle. ¿Han visto cerca de sus casas eso? Cuando alguien bota cosas en la casa, lo hace en la noche, ojo, lo hace en la noche, cosa que nadie se dé cuenta, y aparece, ¿no es cierto?, basura, pero en este caso estamos hablando de colchones. Sí, verdad. Y eso Lo es ¿y sabes qué? Porque tú perfectamente puedes contratar, ¿no es cierto?, a alguien que venga a buscar estos desechos, ¿no es cierto?, estos escombros, por así decirlo, y te los lleva a un lugar. Pero la gente por no pagar espera que sea de noche y los bota en la calle. Y el problema es que quedan ahí, hasta que la municipalidad o alguien reclame, ¿no es cierto?, y la municipalidad lo saque. Pero eso puede tardar mucho, eso puede tardar mucho. Y mientras eso, se va echando a perder eso, van saliendo malos olores, etcétera. Los residuos industriales también son peligrosos, porque la gran mayoría, por ejemplo, aparte del aire, muchos caen en los ríos. ¿Ustedes han pasado por el Zanjón de la Guada? Que está por... El Zanjón de la Guada es hediondo porque todos piensan que lleva residuos orgánicos. Lo que lleva son residuos químicos que se mezclan y dan un olor, pero hediondo, hediondísimo. Porque vienen muchas fábricas, ¿no es cierto?, ya sea de alimentos, de productos químicos, de plástico, y se ¿Alguien ha botan pasado ahí. por fuera de la fábrica Watts? Sale un Claro. olor a fruta podrida. Claro, yo no podría decir lo contrario, que, oh, qué rico el olor, no, pero al contrario. Por eso San Juan de la Guada lleva puro residuo y por eso es un canal totalmente asqueroso total. Y lamentablemente ese San Juan después va a parar al Mapocho, ¿no es cierto? Y del Mapocho al río Maipo. Entonces lleva mucho material químico, ¿no es cierto? Muchos residuos que después terminan en el mar, lamentablemente. Profe, Dígame. ¿qué es esa cuestión del río Maipo que
que le ponen Alto Río Maipo, que es porque dicen Ya, que están saqueando el agua y todo. ya. Lo que pasa es que, qué buena pregunta. Fue Guacolda, ¿no es cierto? Sí, Guacoldiña, en Brasil sería Guacoldiña. Mire, Alto Maipo, ¿no es cierto? Usted sabe que Santiago, ¿no es cierto? Tiene la región metropolitana, sí, ¿no es cierto? Tiene muchos habitantes. Lo que se necesita, ¿no? Lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, es que necesita muchas reservas de agua para producir electricidad. Y Alto Maipo, ¿no es cierto?, una central hidroeléctrica. ¿Qué significa? Que cuando tú vas a hacer una central hidroeléctrica, ¿no es cierto?, tienes que buscar un lugar, ¿no es cierto?, donde tú puedas llenar con agua, ¿no es cierto?, una represa, y que eso pueda mover las turbinas para producir electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres hacer una represa, tienes que aplanar el terreno y eso significa intervenir y destruir, ¿no es cierto? Si hay, por ejemplo, plantaciones forestales, ¿no es cierto? Lo tienes que destruir. Y la gente, ¿qué es lo que ha reclamado? Claro, porque es destrucción del medio natural. Porque hay que hacer, por así decirlo, si tú miras esta imagen, hay que hacer un hoyo gigante para que el agua que escurre del río quede aquí, almacenada. Y solamente bota poca agüita, ¿por qué? Porque va moviendo las turbinas. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Porque tiene un impacto ambiental. Al salir poca agua, ¿no es cierto? El río lleva muy poca agua para, por ejemplo, para las plantaciones agrícolas del sector, y obviamente es como apoderarse, porque son privados, no son del Estado, que se adueñan de sectores, ¿no es cierto?, y dejan de excavar muy poca agua para el resto de la población, solo con la intención de producir electricidad. Entonces uno dice, pero eso es bueno, profesor, para el desarrollo, sí, pero a costa de la destrucción del río Maipo, que ya está intervenido más arriba. Entonces, imagínense, si hay sequía, hay menos agua y que privados concentren más agua, por eso es el problema. Y segundo, pero lo principal es que la destrucción de esa zona, de zonas que son naturales, donde incluso hay reservas naturales. Entonces, por eso la queja en Alto Maipo va con eso. La explotación de recursos forestales, por ejemplo, para sacar madera, ¿no es cierto?, para la construcción de cualquier tipo de cosa, es terrible. Entonces, en Chile, por ejemplo, ¿se acuerdan los incendios del 2017 cuando vino el supertanker, el Iruchín, esos aviones gigantes? Se perdió una cantidad impresionante de madera. Uno dirá, claro, alguien lo hizo. ¿Saben cuál fue el problema más grave? Y que a lo mejor nadie acusó a Chile internacionalmente, que hicimos una contaminación tremenda. Contaminamos el planeta tremendamente con todos los incendios. Y peor sería porque muchas veces se investigó que eran casos hechos, en este caso, por intervención, es decir, que gente lo hizo a propósito de quemar. Esa gente no se da cuenta de la contaminación de dióxido de carbono que salió a la atmósfera. Más calentamiento global íbamos a tener. Entonces, medidas para la corrección de estos impactos: intentar el menor deterioro posible de la actuación, es decir, si vamos a intervenir un terreno, lo justo y necesario y no más de lo que vamos a ocupar. Conservar la capa fértil superficial del suelo. ¿Por qué? Porque si no, esos suelos terminan siendo áridos. Por ejemplo, si ustedes en una villa nueva ponen solamente cemento, chuta, perdimos. En cambio, si le dejamos que haya pasto y que haya un arbolito, el suelo mantiene la fertilidad. ¿Por qué? Mantiene los minerales. Y controlar la erosión es muy importante. Dejar que en este caso en los suelos, ¿no es cierto?, estén siempre fertilizados, es decir, dejarlos tal como son, especialmente en los bosques. Si tú le quitas todo el manto de bosques, de árboles, ¿qué pierde el suelo? Los minerales. Por eso es importante que la gente, cuando pensar en el desarrollo sustentable, es que si tú vas a explotar algo, siempre dejar que para las futuras generaciones exista lo mismo. Reconstruir la topografía original, o sea, si tú vas a intervenirlo, siempre dejarlo tal como es, porque hay un problema. Cuando hay inundaciones, recuerden que el río escurre siempre por su zona natural. ¿Y por qué las calles de Santiago, estoy hablando, o las que quedan cerca de la precordillera, cuando llueve mucho, las aguas terminan invadiendo casas o se van por las grandes avenidas? Porque ese es su recorrido natural.
No es que vos estés buscando una zona plana, sino que de acuerdo a la superficie, el agua siempre va a correr al lugar más bajo, el lugar más plano. Y siempre van a ser las calles, por eso siempre se va a inundar. Ese es el recorrido natural del agua. Integrar u ocultar en el paisaje los elementos naturales y discordantes originales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ustedes ven esa casita? Una granja irlandesa, tapada con arbustos, ¿no es cierto? Con las hierbas. Eso es muy importante Wow, se también. parece a la casa al pantano de Shrek. Exacto. Y tiene que ver con eso, o sea, cuando son buenas ideas, cuando uno dice, sabes que si tú vas a un lugar y vas a ocuparla, darle un toque distinto, no construya un edificio gigante como ocurre en Chile, como lo decía Francisco, tú construyes, vamos a hacer más edificios en el Canelillo, vamos a poner condominios para que la gente vaya, pierde toda su costumbre, toda su identidad. No, pues, imagínate si construyeran casitas así, que fuera lo más natural del mundo. Por eso hay que regenerar y crear hábitats en zonas de paso por la fauna. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir si destruimos bosques? Muchos de animales se van a extinguir porque son propios de ese paisaje. ¿O no? Sí. Alguien me pregunta. Ah, buen fin de semana, Margarita. Que pase un lindo fin de semana junto a los tuyos. Gracias, igual. Entonces, para la conservación del paisaje hay estos parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales, paisajes protegidos, espacios de la natura, geoparques, reservas de la biosfera. Para proteger estos espacios naturales que en el mundo ya están escaseando lamentablemente. La próxima clase les voy a mostrar los lugares prohibidos, un video de los lugares más prohibidos de... Veamos una síntesis de la clase. Aquí debería salir un video. Ups. Lo voy a buscar al tiro. ¿Dónde está? Aquí está. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi presentación acerca sobre el paisaje natural y el cultural. Empecemos hablando sobre qué es el paisaje natural. Bueno, el paisaje natural es aquello que no está modificado por el hombre, a pesar de algunos pequeños enclaves. Son las tierras que no pertenecen al encume, o sea que no están habitadas, como las regiones polares, la alta montaña y alguna selva tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que no utilizan el fuego. El paisaje natural será un espacio recorrido pero no organizado, ya con densidades de población bajas. Se trata de los espacios ocupados por sociedades de recolectores, pastores, cazadores y pescadores, que tienen un conocimiento muy íntimo y especializado del medio. El área necesaria para preocuparse de los recursos debe ser muy amplia, ya que depende de lo que ofrece la naturaleza. En la actualidad, el paisaje natural está en proceso de desaparición por la actividad humana, ya que los humanos destruyen el paisaje. Ahora hablemos sobre qué es el paisaje cultural. El paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. El paisaje constituye una realidad dinámica, ya que es resultado de los procesos ambientales, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo en el territorio. Estos procesos están marcados por los modos de vida, la política, las actitudes y las creencias de esta sociedad. Esto quiere decir que el hombre ha puesto un poco de él en estos paisajes para adaptarse, para que se adapten a sus necesidades, haciendo construcciones y carreteras, etc. Muchas gracias por su atención. De nada. ¿Entendieron? Esa era la síntesis de la clase. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Les quedó súper Sí, claro? muy explicativo. Que bueno, esa era la idea, que fuera lo más claro para ustedes como síntesis de la clase. Así que con esto terminamos la clase del día, ¿no es cierto? Y la actividad
actividad está aquí. Realizar un esquema síntesis de paisaje natural y paisaje cultural. Así de simple. Yo voy a subir esta diapositiva, ¿no es cierto? Y voy a hacer un esquema. ¿En qué consiste tener un paisaje natural y qué consiste el paisaje cultural? Eso es todo. ¿Muy difícil? No, muy No. fácil. Así que es para que ustedes vamos sumando cosas y después vamos a las próximas clases a ver la intervención del hombre en la naturaleza. Porque es importante empezar a trabajar esa parte. Ahí este video me encanta. Ya lo voy a compartir con ustedes un ratito. De pura buena onda. Si les gusta nomás, pues. A mí me impresiona. Siempre me ha gustado verlo porque me impresiona mucho. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, pero se ve bien. Ya. Las cosas que son más graves que ocurrió en los últimos años. This is crazy. You hear the thunder? Oh, look, honey, it looks like a face. ¿Se acuerdan de esa imagen que nunca nos dice que una persona sacó ese koala? Ya lo pasamos muy incendio, frente al calor. Y ver si había incendios por todos lados. Es el tipo de viaje del mar con espuma. Los granitos del fondo de una torre de golf se rompiendo. La tromba que llevó la explosión sigue. Una aluvión en Bolivia. Volcán de Guatemala. ¿Qué les pareció? El fin del mundo. No, no tan así, pues, no tan así. Pero siempre es bueno empezar a estudiar qué cosas están ocurriendo. Chicos, les envío un abrazo gigante. Tengan un lindo y excelente fin de semana, y nos veremos la próxima semana, el miércoles y el viernes, pues. Así que les envío un abrazo a todos. Se pueden despedir por el chat. Yo me despido de cada uno de ustedes. A Génesis, Chao, Francisca, profe, Jan, cuídense. Guacolda,
Giovanna, Francisco, Karen Que le vaya y bien. Villaray. Que me vaya bien, Chao, sí, profe. gracias. Y tengan lindo fin de Chao. semana a todos. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho.